Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ruth Moreno y pues en esta ocasión vengo a compartirles un proyecto que hemos estado realizando en la Escuela Matemática y Ciencias de la Computación, que es denominado Estimación de la velocidad de automóviles utilizando Machine Learning y visión por computador. Entonces, todos aquí somos estudiantes de ciencias y siempre hay una pregunta que nos hacen cuando estudiamos, ¿y esto para qué me sirve? Entonces, este proyecto es una forma de demostrar que podemos utilizar lo que estamos estudiando para desarrollar una herramienta que podría ayudar a la sociedad. Entonces, veamos cómo avanzaremos. Primeramente, definimos un problema. A base de este problema necesitamos un método para resolverlo, pero el método necesita datos. Al recolectar los datos, podremos desarrollar el método y este desarrollo nos dará resultados. Veamos cómo se realizó todo. Entonces, nuestro primer problema o primera problema principal es el cálculo de la velocidad. Para ello, nuestras herramientas son transformaciones de perspectiva. ¿Qué necesitamos? Coordenadas en píxel y coordenadas en metros. Luego, le calculamos la velocidad a algo, pero ese algo son datos. Entonces necesitamos recopilar datos y preprocesarlos. Para ello ocupamos cámara, una librería en Python que pueda procesar imágenes y una plataforma que nos permita hacer etiquetados. Esto vamos a obtener imágenes y videos que será el alimento de nuestra investigación. Y finalmente, teniendo los datos, tenemos que saber en qué parte se encuentra el objeto. Entonces necesitamos detectarlo y además seguirlo. Y para ello entonces se utilizan las redes neuronales convolucionales. Lo que necesitamos para poder utilizar las redes neuronales son los datos preprocesados. Entonces, la base de todo, valga la redundancia, es la base de datos. Veamos cómo la desarrollamos. Primeramente tenemos que recopilar las imágenes y preprocesarlas. Entonces, recordemos que este es un trabajo en colaboración con diferentes colegas de la Escuela de Matemáticas. Entonces, esta parte la elaboró la licenciada María Fernanda y a muchos se les hará muy conocida esta imagen, al menos a los que son de Ciudad Universitaria. Pues es el bulevar que está frente a la universidad. Las imágenes fueron tomadas a la altura del puente peatonal. Se tomaron alrededor de 600 imágenes para ser segmentadas seguidamente. Entonces, aquí tenemos nuestra imagen base. Sin embargo, para poder darle a la red neuronal estos datos, tenemos que preprocesarlos, es decir, ayudarle a la red neuronal a eliminar todo aquello que no nos interesa. ¿Qué cosa nos interesa? La carretera, porque estamos midiendo velocidad. El fondo no nos importa. Entonces, por ello tenemos que segmentar esa imagen. Para segmentar es quitar todo ese fondo que no ocupamos. Entonces aplicamos un ruido y un filtro, que lo que quiere decir todo esto es que vamos a dar una característica específica, ciertos píxeles para eliminar esos píxeles. Entonces, la imagen nos queda de esta forma. Calculamos una máscara, esta es la región de interés, y luego con esta máscara a cada una de la imagen base se la aplicamos y de esta forma obtenemos lo que es de nuestro interés. Aquí ya tenemos segmentadas las imágenes, pero nosotros vamos a utilizar una red neuronal convolucional que es con aprendizaje supervisado. ¿Qué quiere decir esto? Imaginémonos una red neuronal como un niño. Un niño al nacer pues no sabemos nada, todo lo vamos aprendiendo a través de nuestra vida. Entonces, la red neuronal también necesita que nosotros le enseñemos y a base de lo que le enseñamos va a poder ella, sin ningún otro dato, poder predecir cosas, saber el porcentaje de seguridad de qué son los objetos. Entonces, esto se hizo con la plataforma de RoboFlow. Se definieron 4 clases: Big Car, Small Bot y Motorcycle. Aquí pueden ver los objetos que están ya etiquetados y entonces le decimos en la imagen, pues fíjense que esto es una motocicleta, esto es un auto, para que la red neuronal vaya aprendiendo, porque eso es lo que necesitamos. Entonces, ya tenemos que le vamos a dar datos a la red neuronal, pero ahora necesitamos seguir esos objetos, porque una cosa es detectar en dónde está el objeto y otra cosa es darle seguimiento a ese objeto. Para ello ocupamos la función de IO y el modelo de red neuronal. Entonces, para hacer el seguimiento de objeto utilizamos la función intersection over onion. ¿Qué es esto? Intersection over onion funciona de la siguiente manera. Y quiero que observemos que ya tenemos un nuevo elemento. ¿Cuál es este elemento? Unas cajitas.
Pues estas cajitas tienen un nombre definido cuando trabajamos en Machine Learning. Estas cajitas las denominamos las bounding box. Entonces, a partir de estas bounding box, vamos a medir la cantidad de intersección que hay entre ambas cajitas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que para darle seguimiento a un objeto necesitamos como mínimo 2 imágenes, porque necesitamos el objeto detectado en la primera imagen, el objeto en la segunda imagen y luego a base de los bounding box, que son donde se cierra el objeto, ver la cantidad de intersección. Si la cantidad de intersección es lo suficientemente alta, pues es muy probable que sea el mismo objeto. Y si es muy poca la intersección, pues es muy probable que no lo sea, porque recordemos que estamos trabajando con un video. Y el video lo particionamos en un montón de imágenes. Entonces, si nosotros lo particionamos en un montón de imágenes, esto quiere decir que en la siguiente imagen el bounding box no estará muy alargado de donde está el primero, sino que estará muy cerca. Pero si el objeto no corresponde al mismo, entonces la cajita será súper largo. La intersección podría ser 0 o muy pequeña al resto de las cajas. Entonces, esta es la idea del seguimiento de los objetos. Entonces, hablamos de un nuevo elemento, cajitas, bounding box. Ahora nos preguntamos, ¿dónde obtenemos estas bounding box? ¿Cómo lo hacemos? Pues esto es con el modelo de red neuronal. En nuestro caso utilizamos dos tipos de modelos, Efficient Depth en YOLO V5, Journal of Ones. En teoría, bueno, nosotros nos quedamos en YOLO V5 por cuestiones de rapidez, pero en teoría lo que hacen estos modelos de redes neuronales es ser entrenados, y nosotros le damos las imágenes y a partir de eso va aprendiendo y luego cuando nosotros le damos nuevas imágenes, ellos detectarán los objetos. Entonces, ¿qué me retornas? Miremos a la red neuronal como una función. A una función le damos datos y nos retorna algo. Entonces, ¿qué es eso que nos retorna? Pues justamente de lo que estábamos hablando, los bounding box. Pero no es que nos va a retornar la imagen de todas las cajitas, sino que lo que me va a retornar son las coordenadas de cada uno de los vértices. Y lo que hacemos es dibujar esas coordenadas sobre las imágenes. Entonces aquí tenemos un resultado visual de cómo se ve el seguimiento de solamente un objeto y podemos ver que ya aparecieron más elementos. Ya no solo tenemos la bounding box, sino que tenemos esta región azul y un puntito. Entonces, vemos aquí que se detecta muy bien el mismo objeto en diferentes secuencias de imágenes, pero ahora definimos una región de interés. Es decir, en el momento en que un auto entre en esta región, vamos a hacer todos nuestros estudios, el cálculo de la velocidad. Y este puntito que tenemos aquí nos servirá para calcular la distancia, que es lo que vamos a ver ahorita. ¿Cómo calculamos la distancia? Pues primeramente alguno de los desafíos será el cambio de coordenadas de píxeles a metros y utilizar una transformación de perspectiva. Entonces, quiero que iniciemos de lo esencial a lo que se va a ir modificando para nuestro problema en específico. ¿Todo el mundo conoce la fórmula de la velocidad? Claro que sí, es la distancia entre el tiempo. Pero, entonces, ¿cuál es la diferencia de utilizar la fórmula normal al problema que nosotros tenemos? Pues el primero es la perspectiva de la imagen. Nosotros calculamos distancias en esta imagen, porque estamos tomando puntos en una imagen. Pero esos puntos no son de una imagen, son de una carretera real. Entonces, por eso necesitamos ese cambio de perspectiva. La distancia, porque si nosotros sumamos la distancia de un punto a otro en una imagen, nos dará una distancia en píxel y eso no nos sirve. Entonces necesitamos hacer ese cambio a una distancia en metros. Y finalmente el tiempo, porque es a partir de una secuencia de imágenes. Entonces, también todos conocemos la fórmula de la distancia, aquí no tenemos ningún problema. Entonces empezamos a ver qué es lo que necesitamos. Vemos aquí a base de 2 puntos, podemos calcular la distancia, así continuamos. Entonces, cambio de coordenadas. La principal dificultad aquí es que si nosotros estamos viendo en el espacio real, la carretera tiene esta forma, pero nosotros estamos trabajando con imágenes. Entonces la carretera tendrá esta forma, ya cambia totalmente la perspectiva de nuestra forma. Entonces necesitamos llevar elementos que hay aquí, que son los píxeles, porque esta es la forma de la imagen, a elementos que hay aquí, que son metros, porque es el espacio real.
Y muy probablemente a muchos ya se les hará conocido ese concepto, llevar elementos de un conjunto a otro conjunto que los correspondan. Y eso pues es utilizando una transformación. Y hay una transformación específica que es la denominada transformación de perspectiva. En este espacio hay todo un marco teórico en visión de computadora por qué obtenemos esta imagen a base del ángulo de la cámara, pero por cuestiones de tiempo vamos a hacer más que todo conocer la idea y la esencia de lo que es el proyecto. Entonces, en conclusión, bueno, en resumen, lo que tenemos aquí es una transformación. Tenemos aquí un vector, una matriz y otro vector. Ahora nos preguntamos por qué de 3 por 3. Pues nosotros estamos trabajando, esto que está aquí lo podemos ver como un espacio euclidiano. Si recordamos el curso de geometría fractal, habíamos visto los tipos de geometría euclidiana, y había otra que quiero que la recuerden, la geometría proyectiva. Pues justamente esto que tenemos aquí es geometría proyectiva. Entonces hagamos esa comparación. ¿Qué es la diferencia entre geometría euclidiana y proyectiva? Pues la principal diferencia radica en la definición de rectas paralelas. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos aquí tenemos dos rectas paralelas y en este espacio también son paralelas, pero parece que hay un punto en donde esas rectas se van a intersectar. Pues ese punto es el que se denomina punto al infinito. Y agregando ese punto a un espacio euclidiano obtenemos el espacio proyectivo. Entonces, nos interesa saber, sabemos cuáles son las formas de los elementos en Rn. Entonces nos preguntaremos, ¿cuál es la forma de los elementos en un espacio proyectivo? Pues estos son los vectores homogéneos. En resumen, porque también hay otra teoría acerca de por qué son este tipo de elementos, es agregar una coordenada más, porque queremos ver la equivalencia que hay entre este espacio que es euclidiano hacia un espacio que es proyectivo, y el proyectivo lo tenemos en R2 porque es una imagen plana, mientras que el espacio real lo tenemos en R3, entonces es el objetivo de añadir una tercera coordenada, y en este caso este punto es porque es una matriz que mantiene las coordenadas homogéneas. Entonces, este vector que tenemos aquí corresponde a mis coordenadas reales, en metros. Este vector que tenemos aquí corresponde a mis coordenadas en píxeles. Entonces, porque al principio habíamos dicho, necesitamos coordenadas en metro y en píxel. Entonces aquí podemos meter esas coordenadas en metros y aquí en píxel. Entonces lo único que no conocemos aquí son estas coeficientes. Porque con estas coeficientes podemos armar estas ecuaciones y justamente eso es lo que necesitamos, coordenadas en metros. Entonces, ¿cómo encontrar? Para ello, tenemos que utilizar los puntos de metro a píxel que teníamos. En este caso, la carretera es una figura rectangular, entonces tendrá 4 vértices, 4 puntos. Entonces, por cada punto se va a desarrollar un sistema de dos ecuaciones. Entonces, si nosotros sumamos 8 puntos, obtendremos un sistema de 8 ecuaciones y esto es la forma matricial que podemos observar aquí. Entonces, vemos que estos puntos corresponden a los puntos que nosotros conocemos, recordemos que son 4, entonces prácticamente esta matriz conocemos todos sus valores. Y esta parte de aquí corresponden a los puntos en metros. Recordemos que también conocemos 4 puntos en metros. Entonces, ¿qué es lo único que falta? Justamente lo que necesitábamos para conocer la matriz de transformación. ¿Y pues cómo lo hacemos? Muy fácil, ¿verdad? Calcular la inversa de esta matriz para poder encontrar estos coeficientes. Ahora, tenemos otro concepto, inversa. Recordemos que para calcular una inversa de una matriz se deben de cumplir ciertas propiedades. Pero eso entonces queda como un dato curioso que esta matriz debe de cumplir ciertas propiedades, pero por cuestiones de tiempo también lo vamos a dejar para otro día o por preguntas luego. Entonces, una vez ya resuelto este sistema, lo resolvimos con NumPy en Python. Entonces podemos utilizar la cotidiana fórmula de distancia, porque ya aplicamos la transformación, ya tenemos coordenadas de píxel a coordenadas en metro, entonces solamente nos resta utilizar esas coordenadas en metros que hemos calculado y, eh, y pues recordar que si nosotros estamos analizando la primera imagen, no tenemos un seguimiento de objetos como tal, solamente hemos identificado, por ejemplo, un auto. Entonces, la distancia en el frame 0
frame es la cantidad de imágenes o cada una de las imágenes que se particionan en un video. Entonces, en el frame 0, la primera imagen, la distancia será 0, porque no tenemos ningún otro punto para poder comparar, para calcular la distancia. Pero cuando este K sea mayor que 0, entonces sí podemos utilizar perfectamente la fórmula de la distancia, siempre y cuando utilicemos la transformación de perspectiva para hacer ese cambio de coordenadas. Y el tiempo, pues el tiempo lo calculamos a través de la cantidad de frames en la que hemos particionado nuestro video y en los fotogramas por segundo, que eso ya depende de la configuración de la cámara con la que hemos realizado el video. Entonces, ya teniendo la distancia con esos vectores que aplicamos la transformación de perspectiva, el tiempo definido de esta forma, entonces ya estamos listos para aplicar la fórmula de la velocidad. La velocidad es la distancia que mostramos anteriormente con esa transformación de perspectiva, el tiempo que depende de los fotogramas y la cantidad de frames, y el 3.6 porque queremos hacer una conversión ahí de velocidad para que quede en kilómetros por hora. Entonces, en este caso fue un proyecto realizado en un área de interés rectangular. ¿Qué pasa si la calle ya no es rectangular? Pues ahí ya cambian varios parámetros. Primeramente porque tenemos que ir asignando más puntos dependiendo de la región en que estemos estudiando. Por ejemplo, si hay una curva, necesitamos una cantidad de puntos que me asemeje a la curva sin hacer realmente curva, sino que ir conectando puntos. Y esto ya me cambia el sistema de ecuaciones porque ya no sería lineal. Entonces, ya teniendo el cálculo de la velocidad, bueno, ya entrenamos nuestro modelo, detectamos, clasificamos, seguimos, calculamos la velocidad. Ahora recordemos que esto solamente es la idea. Ahora todo esto páselo a un algoritmo. Es porque recordemos que para hacer programación necesitamos comprender la esencia de nuestro problema. Y al comprenderla muy bien, será muy fácil ya pasar todo esto, o más bien más comprensible, porque a veces se vuelve complicado por cosillas, pero ya teniendo la idea ya es más fácil poder convertir todo eso en un algoritmo. Entonces quiero mostrarles los resultados, primeramente de detección y clasificación y el seguimiento. Entonces, en los resultados de detección, aquí lo que tenemos son las gráficas de lo que se hizo mientras se iba optimizando la función de error, porque las redes neuronales tienen una función de error, y esto lo que se muestra es el error, cómo se iba optimizando ese error. Entonces vemos que tenemos muy buenos parámetros, porque muy rápido iba convergiendo hacia cero, que eso es lo que se busca durante el entrenamiento. Hay tres tipos de errores, que es la pérdida de las cajas, la pérdida de los objetos y la pérdida de clasificación. Entonces, estas son las correspondientes gráficas. Luego tenemos los resultados de detección que también corresponden a errores que tienen la función de pérdida en las redes neuronales, en este caso en el modelo YOLOv5. Entonces tenemos aquí la pérdida de cajas, pérdida de objetos y pérdida de clasificación, y podemos ver que tuvimos muy buenos resultados también porque nuestro error iba convergiendo hacia cero, que eso es lo que se busca. Y finalmente los resultados de clasificación o la precisión, que corresponde a la precisión de los objetos detectados versus la confiabilidad que tenía la red neuronal de que fuera o no fuera el objeto que se había detectado. Entonces aquí podemos ver cada una de las clases y pues en este caso una de las cosas que se quiere resaltar bastante es que nosotros construimos desde cero una base de datos. Porque las redes neuronales hay preentrenadas, ya están entrenadas para que usted solamente las utilice como las que vimos en Wolfram, que usted ponía la mano y se lo detectaba. Bueno, voy a continuar así porque no quiero perder el tiempo. Ser que el micrófono se descargó la batería. Entonces, mencionaba que eran datos que se construyeron desde cero y no estábamos utilizando una red neuronal preentrenada y un algoritmo que también lo comenzamos a partir de bases teóricas. Entonces los dejo con el resultado final, ya una vez obteniendo las imágenes segmentadas y ya impresas todos los resultados que nos dan el algoritmo, entonces nosotros venimos, agarramos la imagen base de cada una, las pegamos en las imágenes segmentadas para poder regresar todos esos píxeles que habíamos quitado, es decir, todo el fondo.
Entonces no los quiero dejar solamente con las imágenes, pues estamos trabajando en videos y quisiera mostrarles el resultado del video que no veo el mouse. Ah, ya. Ahora, utilizamos este y queda el video. Ah, Ahí le da play. y pues este es el resultado en video de del estudio que se hizo. Vemos que tenemos los bounding box, mide la velocidad y en este caso decidimos dejar los puntitos que se utilizan para calcular la distancia para poder ver la trayectoria que tiene el automóvil. Entonces, eso sería todo de mi parte y pues agradecerle mucho a todos, a cada uno de los coordinadores y organizadores de este evento y muchísimas gracias por esta oportunidad y espero que hayan disfrutado y entendido la esencia de este proyecto y que la ciencia es para todos y la podemos utilizar para mejorar el desarrollo de nuestro país siempre. Muchas gracias.